Hoy es el domingo de la Reforma, ¿no? Estamos celebrando, conmemorando la Reforma protestante. Ah, Obviamente yo también quiero exponer este tema, me gustaría exponerlo, pero de una manera un poco diferente. No tanto enfocándome lo que son, por ejemplo, las 5 solas, porque sabemos que, bueno, ahí están las 5 solas, ¿no? Colgadas, sino más bien en lo que es mm, vamos a mirar una reforma llevada a cabo en el Antiguo Testamento y vamos a analizarlo desde una perspectiva bíblica. Entonces, porque claro, a Will se le da muchísimo mejor exponer las 5 solas que a mí, así que yo encantado de escucharlo exponer las 5 solas y le dejo ya para él, para que lo vaya exponiendo. Así que me gustaría en esta mañana concentrarme entonces, coger un ejemplo del Antiguo Testamento y mirarlo un poquito más de cerca, desde una perspectiva diferente, porque yo sé que en los domingos de la Reforma suelen hablar sobre un pasaje concreto, ¿no? Suelen citar un pasaje concreto del Antiguo Testamento y a ver si alguien se acuerda cuál pasaje suelen citarlo cuando hablan de la Reforma en el Antiguo Testamento. De hecho, creo que la Reforma más conocida, más radical, más completa que se llevó a cabo en el Antiguo Testamento. ¿Alguien se acuerda? ¿Perdón? No, es en el Antiguo Testamento un relato que se encuentra en Segunda de Reyes. Alguien hizo una reforma radical allí. Josías, muy bien. Sí, Josías. Entonces esta mañana vamos a hablar sobre Josías, pero desde una perspectiva un poco diferente. El pasaje que me gustaría exponer en esta mañana, con la ayuda del Señor, se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 23. Posiblemente este pasaje pues ya lo conozcáis muy bien, quizás ahora que no, estamos en estas fechas de la Reforma, lo cita mucho, pero me gustaría exponer hoy este pasaje, como he dicho, desde una perspectiva diferente. Vamos a leer Segunda de Reyes, capítulo 23, los primeros 25 versículos que hablan de la Reforma. Había reformas antes de la Reforma también, de la Reforma protestante, ¿no? Y esta reforma es una de las más maravillosas que se llevó a cabo en el Antiguo Testamento. Entonces vamos a leer Segunda de Reyes 23, de 1 al 25, que dice: Entonces el rey mandó a reunir con él todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá, con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas, y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos con todo el alma, y que cumplirán las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Entonces mandó al rey, al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes del segundo orden y los guardianos de la puerta, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Asera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo de Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Y quitó los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Jehová y en los alrededores de Jerusalén.
y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol, a la luna y a los signos del zodíaco y a todo el ejército de los cielos. Hizo también sacar la imagen de Asera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle de Cedrón, y la quemó en el valle de Cedrón, y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Además, derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para Asera. E hizo venir todos los sacerdotes de la ciudad de Judá, y profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso, desde Jebá hasta Beerseba. Y derribó los altares de las puertas que estaban a la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, que estaban a la mano izquierda a la puerta de la ciudad. Pero los sacerdotes de los lugares altos no subían al altar de Jehová en Jerusalén, sino que comían panes sin levadura entre sus hermanos. Asimismo profanó a Tofet, que está en el valle de hijo de Hinnom, para que ninguno pasase su hijo o su hija por fuego a Moloc. Quitó también los caballos de los reyes de Judá, que los reyes de Judá habían dedicado al sol, la entrada del templo de Jehová, junto a la cámara de Natán-Melec eunuco, el cual tenía a su cargo los ejidos, y quemó al fuego los carros del sol. Derribó además el rey los altares que estaban sobre la azotea de la sala de Acaz, que los reyes de Judá habían hecho, y los altares que había hecho Manasés en los dos atrios de la casa de Jehová. Y de allí corrió y arrojó el polvo al arroyo de Cedrón. Asimismo profanó el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén, a la mano derecha del monte de destrucción, los cuales Salomón, rey de Israel, había edificado a Astoret, ídolo abominable de los sidonios, a Chemos, ídolo abominable de Moab, y Milcom, ídolo abominable de los hijos de Amón. Y quebró las estatuas y derribó las imágenes de Asera, y llenó el lugar de ellos de huesos de hombres. Igualmente, el altar que estaba en Betel y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, en el que hizo pecar a Israel, aquel altar y el lugar alto destruyó y lo quemó y lo hizo polvo, y puso fuego a la imagen de Asera. Y se volvió Josías, y viendo los sepulcros que estaban allí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar para contaminarlo, conforme a la palabra de Jehová que había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado esto. Después dijo: ¿qué monumento es este que veo? Y los de la ciudad le respondieron: este es el sepulcro del varón de Dios que vino a Judá hace tiempo y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el altar de Betel. Y él dijo: dejadlo, ninguno mueva sus huesos. Y así fueron perseverados sus huesos y los huesos de la profeta que había venido de Samaria. Y todas las casas de los lugares altos que estaban en las ciudades de Samaria, las cuales habían hecho los reyes de Israel para provocar a ira, las quitó también Josías, e hizo de ellas como había hecho en Betel. Mató además sobre los altares a todos los sacerdotes de los lugares altos que allí estaban, y quemó sobre ellos huesos de hombres, y volvió a Jerusalén. Entonces, sí, madre mía. Entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo: haced Pascua a Jehová vuestro Dios, conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. No había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. A los 18 años del rey Josías fue hecha aquella Pascua a Jehová en Jerusalén. Asimismo barrió Josías a los encantadores, adivinos, tirafines y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová. Y ahora el versículo clave de hoy, el 25. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová
de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme toda la ley de Moisés. Ni después de él nació otro igual. Vaya pasaje, ¿no? Cuando lo leí digo, esto sí es un hombre de Dios, un reformador en condiciones. Entonces el creyente, el cristiano que conoció a Dios, ¿no? Quien ha rendido su vida a Jesús, a quien Dios le ha regalado el don de la fe, ha dado vista espiritual, esa persona es capaz de maravillarse de cualquiera obra de Dios. Cualquiera, puede ser la creación, la providencia, la salvación y también la reforma. La reforma es una obra de Dios también. Y vemos tanto aquí como en todas las reformas hasta el día de hoy que es Dios quien busca a su pueblo, ¿verdad? Es Dios a quien lo saca de las tinieblas, de la ceguera espiritual. Es Dios quien restaura su pueblo, su iglesia. Es Dios quien da la reforma. Y como cristianos, pues tenemos que disfrutar estas maravillas de la obra del Señor. Así fue hace más de 500 años en la Reforma Protestante, ¿no? Cuando Dios buscó su pueblo y lo sacó de una situación muy mala, muy mala. Les dio luz y entendimiento y este evangelio, ¿no? Empezó a brillar en toda Europa. Ha sido una maravilla. Pero así fue también así hace 2600 años en el tiempo de Josías, cuando en Judá se dio una de las reformas más radicales, más íntegros, completos que podemos encontrar en el Antiguo Testamento. Quizás esta mañana está pensando que, bueno, esa cosa de la reforma, pues yo qué sé, tampoco es actual, ya no es actual, ya no es relevante, fue hace mucho tiempo, es algo antiguo, ¿no? Fue un momento concreto en la historia, fue muy bonito y todo eso, pero es bastante imposible que suceda hoy en día. Ya el Señor hoy en día ya no hace esas cosas, ¿no? Quizás estemos pensando. Y quizás estamos pensando en esta cosa porque miramos alrededor, ¿no? Miramos al mundo, incluso miramos en las iglesias y la situación es lamentable, tanto fuera como dentro, ¿no? Lamentablemente, muchas iglesias se están desviando de la verdad, de las sendas antiguas. Entonces, allá donde miremos, vemos declive, degradación, y la situación es muy desesperante. Y uno se desespera, con razón. Incluso miramos en nuestro propio corazón y vemos que allí también hemos menguado espiritualmente, nos hemos vuelto pasivos, indiferentes. Entonces, quizá la última cosa que queremos es escuchar sobre una reforma. ¿Para qué quiero yo una reforma? Dejadme en paz, estoy yo bien así. Pero si lo vemos todo de esa manera, ¿no? Quizá pesimista, entonces dejadme que os anime con este pasaje que hemos leído esta mañana, porque habla justamente de eso. Nos anima en ese sentido, porque si pensamos que nuestra situación personal, de iglesia, de sociedad, lo que sea, está mal o casi incurable, entonces dejadme deciros que la situación en Judá, en el tiempo de Josías, era tan desesperado como esta, o incluso más. Josías, cuando llegó al trono, solo tenía 8 años. Era un niño. 8 años tenía. Y os podéis imaginar la experiencia laboral que tenía este niño, ¿no? Con 8 años ahí en el liderazgo y gobernando los diferentes países. Además, fijémonos qué país ha heredado este nuevo rey.
ha heredado un reino catastrófico. Lo vamos a ver que el reino en ese momento, vamos, tanto en temas de economía, espiritual, moral, política, todo era de lamentar, catastrófico. ¿Quiénes eran los reyes antes de Josías? Porque de ahí viene el problema. De los de Josías. Entonces, si retrocedemos en orden cronológico, primero fue Amón, Manasés, el Manasés y Ezequías. O si queréis, Ezequías, Manasés, Amón y Josías. ¿Y qué le dejaron estos tres reyes a Josías como herencia? En términos económicos, el país estaba por los suelos, destrozado. Aún en el tiempo de Ezequías sucedió cuando los asirios estaban amenazando el pueblo, pues Ezequías dijo, tengo una solución muy buena. Pues mira, tomad 10 toneladas de plata, 1 tonelada de oro y dejadme en paz. O sea, prácticamente vació la tesorería entera del país para que lo dejen en paz, ¿no? Esa fue su solución. Incluso llegó a los extremos de coger el oro de las puertas del templo, dentro del templo, de donde veía, sacaba todo para darle a los asirios y lo dio todo, conduciendo al país a bancarrota, prácticamente. Pues después de Ezequías siguió uno muy bueno, que se llamaba Manasés. Era un rey extremadamente malvado, muy malvado. Interesantemente, al fin de su vida, pues se arrepintió, pero la mayoría de su vida lo ha vivido de una manera muy, muy impía. Tanto que los asirios lo cogieron, lo encadenaron y lo llevaron a cautividad. Y os podéis imaginar, ¿no? No hay que ser como se dice, un gran economista para saber esto, que para que un país prospere económicamente, pues el liderazgo, el gobierno, no tiene que estar bien en condiciones, y aquí ni siquiera el rey estaba en buenas condiciones. O sea, que tenemos una situación, un panorama devastadora. Entonces, la tesorería fue vaciada por los asirios, la situación económica lamentable, pero también cabe destacar que la situación espiritual y moral del pueblo tampoco estaba muy bien. Ya os dije que Manasés fue el peor rey de Judá, superó con excelencia todos sus antepasados. Por ejemplo, hizo cosas que otros reyes, que también eran idólatras, ni siquiera se le había ocurrido hacer, no se atrevieron a hacer esas cosas. A saber, Manasés llevó los ídolos dentro del templo de Jerusalén, del templo, no una casa de por allí. En el templo introdujo a los ídolos y comenzó a hacer cultos idolátricos dentro del templo, ¿no? Dentro de la iglesia. Impresionante. También a sus propios hijos, Manasés, a sus propios hijos, sacrificó a Moloc. Hizo todo tipo de cosas impías, brujerías, etc. ¿Y sabéis cuánto tiempo estuvo Manasés en el poder? 55 años. 55 años. Pensemos en las consecuencias espirituales de esto. 55 años. Franco no llegó ni a los 40, ¿no? Aquí en España. Pues 55 años de maldad. Podemos decir que prácticamente Manasés cambió la relación espiritual de Judá completamente. Para ponernos en perspectiva, es como si elegiríamos 14 veces el mismo presidente para el país. 14 veces. El mismo malvado, el mismo... es impresionante. Así que espiritualmente Manasés acabó con el país. Ezequías económicamente, Manasés espiritualmente, y el aspecto político se volvió totalmente inestable. Ya mires por donde mires, todo estaba muy mal. Por dar un ejemplo, durante el reinado de Amón, después de Manasés vino Amón, que solo reinó 2 años,
sus propios siervos le mataron en su propio palacio. Y luego la gente mató a los siervos que mataron a Amón. Entonces ya podéis ver que el estado era lamentable. Nos encontramos con un panorama bastante inestable, la anarquía está gobernando por todos los sitios. Entonces, esto es la situación real en la cual nos encontramos ahora mismo cuando Josías sube al trono con 8 años. Esta es la situación. Y Dios empieza la reforma desde aquí. Josías estaba reinando durante 18 años y tras este tiempo, pues llegamos a este relato de hoy y pues sabemos que empiezan a renovar el templo, es decir, limpiarlo de los ídolos, tirar la basura fuera. Y entonces se encuentra en el libro de la ley, el rollo del pergamino, ¿se dice? ¿Pergamino? Ese rollo sucio, quizás lleno de polvo, que posiblemente fue el libro de Deuteronomio. Entonces cuando lo encuentran, uno pensaría, wow, por fin algo una herramienta poderosa, ¿no? Vaya descubrimiento más importante. Pero incluso ese momento es triste y lamentable. Vamos a intentar visualizar un poco esta situación. Hilcías, el sumo sacerdote de ese tiempo, coge este libro y se lo da a su asistente Safán. Luego le dice, mira, léelo. No lo lee él. No, yo soy un sacerdote, ¿cómo voy a tomar este pergamino polvo lleno de suciedad? Que soy el sumo sacerdote, no me toca a mí. Léelo y llévalo al rey como si fuera algún hallazgo curioso, interesante, guay, chulo. Mira qué cosa más chula he encontrado. Esto es muy fuerte porque es como si dijéramos que el sumo sacerdote al encontrar este libro dijera, mira Safán, encontré una cosa más curiosa, un libro de la ley. Venga Safán, llévalo al rey para que lo mire, porque es muy interesante. Es como si dijéramos hoy en día que un médico el lunes por la mañana entra a su trabajo. Ahí está su asistente Safán y el médico dice a su asistente, mira, un estetoscopio. Mira, un tensiómetro. ¡Oh, qué interesante! Pero ¿qué hacen esa cosa aquí? ¡Qué chulada!, ¿no? Pues esto sería muy raro. Si un médico, estas herramientas son básicas para todos los días y tendría que trabajar con eso todos los días y conociéndolo a la perfección, porque trabaja con eso. No debería maravillarse y sorprenderse a encontrar cosas con las cuales debería trabajar. Entonces, retrocedamos de nuevo 2600 años, donde el sumo sacerdote se sorprende. Encuentra este libro, se sorprende, pero tampoco mostró mucho interés, ¿no? Tampoco le echó de menos en todos estos años, tampoco lo buscó como, a ver, ¿dónde está ese rollo? Que eso es muy importante, esa es la ley, tenemos que volver. No, mostró una indiferencia total y le encomienda a su asistente Safán que lo lleve al rey. Cuando en realidad Hilcías, sumo sacerdote, tendría que haber conocido este libro como su palma de la mano. Tendría que haberlo abierto y leerlo como si no habría una mañana, de A a la Z. Ni hablando que tendría que haber enseñado al rey acerca del contenido de este libro, aparte. Es más, Deuteronomio dice, había un mandato acerca de esto que tendría que hacer el rey, y si leemos Deuteronomio 5, los versículos 17 y 18, dice, y cuando se siente sobre el trono de su reino, el rey, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley, del original, que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y lo leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová, su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra.
Vamos, impresionante. Hasta para nosotros esto sería un mandato totalmente legítimo. Vamos a hacer una copia de la Biblia para que lo memoricemos bien y ahí vamos a leerlo todos los días. Entonces Deuteronomio habla sobre qué tendría que hacer el rey cuando se siente en el trono. Pero esto Hilcías nunca lo dijo al rey. Quizás ni siquiera lo sabía. El rey no tenía ni idea que él tendría que haber hecho una copia de la ley, leerlo y actuar en consecuencia. Entonces, esto fue la situación real allí. Oscuridad total, ignorancia total, impiedad caracterizaba a Judá. Ni el pueblo, ni el rey, ni el sumo sacerdote sabían lo que tenían que hacer. Desde luego, ni hablando sobre el sumo sacerdote, quien pues no estaba al tanto para nada de esto, para decirlo de alguna manera. Sin embargo, Dios ha empezado a obrar desde allí esta situación. Y esto debería animarnos. Porque aquello era una situación lamentable. Parecía sin salida, sin esperanza. Pero a pesar de eso, para el Señor, esto no significó un obstáculo. No era imposible para Dios. Aunque había muchos obstáculos humanos, por así decirlo, para el Señor nada es imposible. Y luego lo que sucede cuando Safán no es sumo sacerdote, el escriba, Safán lee al rey Josías lo que pone en la ley. Entonces Josías, escuchando esto, se arrepiente. Se arrepiente, la palabra llega, penetra a su corazón. Rasga sus vestidos. Sabemos lo que significa rasgar los vestidos en aquel entonces, ¿no? Arrepentimiento, lamentación, humillación. Entonces, no importa cuán lamentable ha sido la situación, hasta aquel entonces vemos este milagro en la vida de Josías. Esta reacción que tuvo Josías cuando se enteró qué es lo que la palabra le exigía realmente de él y de su liderazgo. Él se humilla, se arrepiente. Dice el versículo 19, por cuanto oíste esta palabra del libro y tu corazón se entreneció y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Entonces vemos que no hay reforma sin reconocer el pecado. No hay reforma sin arrepentimiento. Si queremos ver reforma en nuestras vidas, en la sociedad, en la iglesia, donde sea, no es suficiente que nos, que nos indignemos legítimamente cuando vemos estas cosas malas, sino que tiene que haber un lamento, un lloro, un arrepentimiento, una confesión de nuestros pecados. Es interesante también que las 95 tesis de Lutero, el primero dice que lo que quiere nuestro Señor es que la vida del creyente sea un constante arrepentimiento. Este fue el tesis de Lutero. Si queremos ver reforma, es inevitable el arrepentimiento. No es opcional. Y vemos también que el arrepentimiento de Josías fue verdadero, serio. No superficial que, lo siento, y vamos a hacer alguna cosa y gestiones para que parezca que estamos haciendo algo y obedeciendo, sino como hemos leído en el versículo 35, no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas tus fuerzas. ¿Nos suena esto? Suena, ¿no? Correcto. En Deuteronomio 6:5 dice: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Josías lee el rollo y obedece. Obedece. Se arrepiente, una conversión real, auténtico, lleno de la palabra, empapado con lágrimas. No con un, amén, vale. Ver lo que el descubrimiento del libro de la ley llevó a cabo aquí
es maravilloso. El poder de la palabra. El poder de la palabra. Entonces vamos a resumir un poco. ¿De dónde hemos partido? De una situación lamentable, oscuro, sin esperanza. La palabra de Dios fue encontrada, cual sabemos que según 2 Timoteo 3:16 es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, es interesante porque Safán no predicó. No se puso ahí a exponer Deuteronomio 6:5. Simplemente ha leído en voz alta el contenido de ese pergamino, y conforme el rey estaba escuchando todas estas cosas, la palabra le tocó. Llegó a su corazón. El Espíritu Santo lo aplicó eficazmente a su vida. Entonces fue suficiente leerlo. Y no solo cambió solamente su vida, sino él inmediatamente involucra a todo el pueblo. Leemos en el versículo 2 que dice: subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá, con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes, profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Todos, sin excepción. Es muy impactante porque el pueblo también ha sido expuesta a la palabra. ¿Y qué sucede? Pues le afecta también, les llega también a ellos la palabra. Entonces, que no nos maravillemos de esto, que no nos maravillemos de esta obra maravillosa del Señor, que no nos asombre el hecho de que el poder de la palabra en cuestión de momentos ha transformado vidas enteras, un pueblo entero. Se expandió como un, ¿cómo se dice? Incendio forestal que se expande muy rápido. Y las vidas de aquellas personas de allí fue marcada para siempre. Y luego fijémonos que sigue después de esto, empieza a erradicar en todo el país la idolatría. Y este fue, voy a poner, a ver. Y este fue bíblico y lógico. Porque si alguien de verdad se arrepiente, esta es la consecuencia lógica. Porque si alguien reconoce que hasta ahora ha vivido en pecado, tiene convicciones fuertes, entonces eso tiene consecuencias. Eso no se queda en el arrepentimiento y ya está. Eso tiene frutos, consecuencias, se ve. Y leemos más adelante Josías que no teme tocar estas cosas, estos asuntos sensibles de la, porque sabemos que la idolatría ha echado raíces allí de hace más de 75 años. No hace un año o 2 años. Era un tema bastante arraigado en aquel entonces. Él no teme derribar los ídolos. Derribó todo y tampoco tuvo... Voy a cambiar. Vale, pues la idolatría en aquel entonces había sido arraigado desde hace más de 75 años y Josías dice, no me importa, yo he leído la palabra de Dios, yo he leído lo que exige Dios de mí y no me importa el que dirán y no me importa lo que va a decir la gente, yo voy a obedecer a mi Dios. Confío en la palabra del Señor. Y fijémonos que sus mandatos que da son claros y serios. No fueron medidas de apariencia para aparentar algo. Oye, chicos, quitarlo eso rápido de ahí. Ese ídolo también, esconderlo ahí debajo para que no se vea. Así está muy bien. No. Me acuerdo que hace algunos años, cuando todavía Donald Trump era el presidente de Estados Unidos, pues se reunió con Kim Jong-un.
¿no? Y hablaron de que Corea del Norte va a dejar de fabricar armas de fuego, va a parar los experimentos secretos y atómicos por allí y todo va a cesar. Entonces, para afirmar esto, destruyeron 2 túneles y algunos cuarteles de madera donde supuestamente habían los laboratorios secretos, los experimentos, etcétera, ¿no? Hay que ser muy ingenuo para creer que aquellos 2 túneles y aquellos cuarteles de madera justamente eran el lugar secreto, que nadie lo sabía hasta entonces de estos bases de misión secreta, ¿no? O pensáis que de repente con este acto cesaron todos los experimentos secretos y ya no fabricaron nada más, ya todo fue bien, ¿no? Ya no hubo ningún otro escondite donde continuaban todos sin problema. Pues aquí no pasó esto. Aquí en el tiempo de Josías no aparentaron, no destruyeron 2 ídolos allí delante de todos para que vean que estos fueron los ídolos más grandes. Puf, puf, ya está, adiós. Y luego el resto ahí en escondite lo dejaron para por si acaso de emergencia, ¿no? Me gustaría resaltar algunos verbos de este pasaje, como lo quemó, lo convirtió en polvo, lo derribó, lo arrojó, lo quebró. A estos ídolos Josías los destruyó permanentemente, los aniquiló. No se trataba de romperle un brazo a un ídolo y luego a cabo de 2 semanas vayan a pegarle, a repararle y ya todo vuelve a la normalidad. Era una reforma integral, completo, radical. Los quemaron hasta el polvo, luego arrojaron el polvo, ¿vale? Aquí hay un detalle pequeño, que no es pequeño. Sabemos que Josías era rey de Judá y Judá estaba en el sur, muy bien. Pero ¿qué leemos en el versículo 15? Dice, igualmente el altar que estaba en Betel, el lugar alto que había hecho Jeroboam, aquel lugar alto destruyó y lo quemó y hizo polvo y puso fuego a la imagen de Asera. Y ahora el versículo 19 dice, y todas las casas de lugares altos que estaban en las ciudades de Samaria, las cuales habían hecho los reyes de Israel para provocar ira, las quitó también Josías e hizo ellas como había hecho de Betel. Entonces, Josías, siendo rey de Judá, en el sur, esta reforma no para allí. Se extiende al norte, a todo el país, hasta Samaria, hasta Betel. Y esos ídolos que Jeroboam puso en Betel hace 300 años, ahora Josías lo destruye. Que no nos maravillemos de esto, que no nos asombre esto o esto también es obra de Dios. ¿Qué giro más grande de 180 grados tiene que haber allí? Que hasta al norte llega la llama de la reforma que fue encendido en el sur. Impresionante. Y hace algunos versículos aún estábamos en esta situación desesperada, sin salida, sin esperanza, muy mala. Josías hereda el trono con 8 años y luego llegamos a este punto. Entonces, si queremos ver una reforma, entonces nosotros también tenemos que tocar temas sensibles en nuestras vidas. Tenemos que tocar nuestros ídolos y quitarlos de nuestras vidas. Tenemos que dejar que la palabra de Dios nos juzgue y que ponga orden en nuestra vida. Es triste ver que los cristianos dicen que quieren cambiar. Yo quiero cambiar. ¿Cómo no voy a querer cambiar yo? Les gustaría crecer en santificación, pero no quieren cambiar nada de sus vidas. No quieren cambiar nada, pero estaría guay si algún tipo de cambio sucediese en mi vida, que estemos en el top espiritualmente, muy fuertes, pero que esto suceda de una manera para que no sea incómodo para mí,
que no tenga que yo sacrificar mis ídolos para que estén en el top espiritualmente. En húngaro tenemos un dicho para esto. Fából vaskarikát nem lehet csinálni. Es decir, lo has entendido, ¿no? De un aro de madera no se puede hacer un aro de hierro. No se puede, por más que tú quieras. No solo hablaban de reforma y hacían planes y estadísticas, sino que ellos actuaron, y no de apariencia, sino de verdad. Hace, ¿cuántos años? 5 años, en el 2017, cuando estaban celebrando el 500 aniversario de la Reforma protestante, en Hungría fue bastante triste ver, y lo digo con mucho dolor porque en mi país, pero fue así, que aparte de algunos eventos y programas que tenían que ver algo con la reforma en sí, pues la mayoría de las cosas que se organizó en ese día pues fueron muy superficiales y lejos de tener un carácter reformado. Por ejemplo, desde plantar árboles hasta que 500 pastores con sus mantos caminando del punto A a punto B, inflando 500 globos y ahí dejándolos volar. ¿Esto qué es? Escuchando esta cosa, yo me pregunto, ¿cómo va a ser de esto una reforma? ¿Cómo? Porque yo me pregunto, ¿por qué no han organizado 500 evangelismos y que inviten a nuestro hermano Pablo para que no digan tonterías? ¿Y por qué no hicieron 500 preguntas sobre cómo debería ser una iglesia bíblica y aplicarlo? ¿Por qué no podemos tomar la reforma seriamente? La reforma tiene un precio. Y aquí también tiene un precio en el tiempo de Josías. Pero Josías, por la gracia del Señor, lo llevó a cabo. Y este precio vale la pena pagarlo. Porque en este caso, por ejemplo, se restauró, por este precio, se restauró la relación de Josías con Dios y en acto consecuencia del pueblo con Dios. Como leemos en el versículo 3, poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos y sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y toda el alma, y cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Todos. Impresionante. Ese fue la consecuencia. Ese fue el precio que tuvieron que pagar. Este pacto, que bueno, durante décadas lo infringieron, lo rompieron, ¿no? Este pacto ahora lo han restaurado y lo han tomado en serio. Aún más, después de limpiar los ídolos, leemos lo que han hecho es, han celebrado, esto es muy curioso, han celebrado la Pascua. ¿Y por qué resaltar eso? Vamos a ver si esto se celebra todos los años. ¿Qué más da que celebren ahora también? El versículo dice de 21 a 23, entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo, haced Pascua a Jehová vuestro Dios, conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. No había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. ¿Por qué resaltar esto? Porque quizás durante décadas ni siquiera celebraban la Pascua con esta decadencia que tenían allí. O si lo celebraban, pues quizás lo celebraban de alguna manera manipulada, torcida, sucia. ¿Quién sabe qué hicieron allí? Pero ahora por fin han podido celebrar la Pascua bíblicamente como tiene que ser. Por fin, podríamos decir en nuestras palabras en el siglo XXI que han celebrado la cena del Señor bíblicamente, como tiene que ser. ¿Y a qué les recordaba esta celebración de la Pascua? ¿Por qué tenían que celebrar, conmemorar? Pues para que sepan y que recuerden que tienen un Dios
libertador, un Dios salvador, quien los sacó de Egipto, les dio un país, les dio la ley, quien prometió la venida de Cristo. Ellos tienen un Dios grandioso, no un ídolo fabricado y hecho a mano, sino el único Dios viviente. Este fue que recordaban entonces. Entonces la consecuencia es que la reforma trajo consigo una restauración completa de la relación del pueblo con Dios. De esto trata la reforma básicamente, volver a la senda antigua, volver a la palabra, sola escritura. De esto se trata la reforma. Aquellos quienes se han desviado, volver, no inventar algo nuevo, no, volver a la fuente, volver a la palabra. Y sí, vale la pena coger y quitar nuestros ídolos de nuestras vidas. Confrontarnos con nuestros pecados tolerados. Pecados que toleramos, que respetamos, y acabar con ellos. Jerry Bridges tiene un libro muy bueno en español, quizás alguno lo conocéis, se llama Pecados Respetables. Pecados Respetables se encuentra, si no me equivoco, con el editorial Peregrino, también lo venden. Jerry Bridges, el Pecados Respetables, que habla de una forma magnífica de los pecados que consciente o inconscientemente en nuestras vidas estamos tolerando, respetando, y ahí están. Bueno, no vamos a entrar en eso, vamos a continuar con lo nuestro. Fijémonos en la reforma de Josías. Destruyó un montón de cosas, pero valió la pena. Y cuando escuchamos esto, quizás nos viene a la mente que, bueno, esto está bien, esto está muy bien, muy bonito, pero a mí esto no me va a funcionar. A mí esto no me va a funcionar. Y honestamente tampoco yo tengo muchas ganas para reformas tan radicales. ¿Para qué? No debemos olvidarnos quién empezó esta reforma. En la obra de quién nos estamos maravillando. En la reforma de quién. De Dios, no de Josías. Bueno, de Dios a través de Josías, pero era de Dios, no de Josías. No se trató cada vez que hubieron reformas radicales que aquellos reformadores quien habían empezado la reforma tuvieron este objetivo desde el principio, y yo os lo explico. Acordémonos de Lutero. Él clavó sus 95 tesis en la puerta de Wittenberg, allí. Lo clavó en una puerta y, bueno, aquella puerta también sirvió como un tipo de tablón de anuncios, por así decirlo, para todos aquellos que querían un debate académico. Debatir. Ahí ponían sus tesis y luego debatían sobre ese tema. Entonces Lutero quería solamente un debate académico. El pueblo común ni siquiera se enteró. Si ellos no sabían lo que ponía allí, no entendían ni una letra, era en latín. ¿Quién lo entendía? Pues los académicos. Bueno, luego alguien lo tradujo al alemán, los 95 tesis, y fue distribuido por todo el país. Pero principalmente no, eso no fue el objetivo. Es decir, Lutero no se levantó en esa mañana pensando que hay que mover este agua estancado aquí en Europa porque ya huele mal y hay que empezar una reforma porque no veas. No, él simplemente clavó en aquella puerta los tesis para que luego debatiesen sobre ello. Un teólogo alemán dijo que Lutero era como un ciego quien subió en la torre y buscó algún apoyo para aferrarse. Y de repente se aferró a la cuerda de la campana, tiró de la cuerda y levantó toda la ciudad. Y Lutero hizo lo mismo con Europa. Sin querer, entre comillas, ¿no? Aquí también Josías lo mismo. Josías no se levantó en esa mañana pensando que va a reformar medio mundo, sino por la providencia de Dios encontraron el rollo de pergamino de Deuteronomio, la ley. Y tampoco hemos leído que Hilcías, el sumo sacerdote excelente, presionase a Josías, o que Safán le predicó diciendo
le predico a Josías diciendo, venga, rey, vamos a hacer una reforma, venga, ecclesia reformata semper reformanda, ¿no? Que era el lema de la reforma. Dice que la iglesia reformada siempre reformándose. No, Safán no hizo esto, sino que solo leyó la palabra, el rollo, y el rey solo lo escuchó. Como tú también estás escuchando ahora mismo la palabra de Dios. Y Dios empezó a obrar en Josías. No había ningún plan previo, no había ninguna conspiración, no había ninguna conferencia estratégica, como lo hemos visto en el curso de evangelismo de la semana pasada, que todo el mundo hace análisis, planes para ir a evangelizar, y todo se queda allí en el plan, pero nunca nadie va afuera, ¿no? Pues más de lo mismo, sino el Espíritu Santo obró a través de la palabra predicada. Y Josías de repente tenía este deseo de actuar. Quizá tú piensas que, pero yo ni siquiera tengo este deseo en mi corazón. Yo no tengo este deseo de desear o hacer la reforma más mínima en la vida. No tengo este deseo, no lo siento. Pues pídeselo a Dios. Pídeselo a Dios que te restaure. Dice el Salmo 80, versículo 3. Oh Dios, restaúranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Pídele a Dios que te restaure. Que obre en ti. Que empiece en ti una reforma radical y serio. Y cuando es del Señor, no hace falta ninguna manipulación humana. No hace falta torcer el brazo. Todo fluye tan naturalmente cuando es del Señor. No olvides, la reforma más grande que jamás se vio en este mundo ya tuvo lugar hace más de 2000 años en aquella cruz del Calvario. Esa fue la reforma más grande. Y aún, si hoy estás aquí no siendo salvo, si no es salvo, esta mañana estás aquí sin Cristo, sin que Cristo sea tu Salvador en tu vida, yo te quiero presentar el Evangelio. El Evangelio de Cristo Jesús, quien vino a este mundo malvado y pecador para morir por los pecadores en aquella cruz, perdonando sus pecados, resucitando literal y corporalmente a tercer día, para que a través de su muerte y su resurrección, los pecadores tengan vida. Su muerte, a través de su muerte, nosotros pecadores merecedores del infierno mismo, tenemos vida eterna, tenemos vida. Y si tú hoy estás aquí como un pecador y reconoces, entonces no lo pospongas más. ¿Para qué? Hoy es el día de la salvación. Hoy, mañana no es nuestra. Además, aún más, esta tarde no es nuestra. Yo no sé si voy a estar esta tarde en el culto de evangelismo con Pablo. Si el Señor me guarda así, si no, no. No sabemos. Ven a Cristo hoy con fe, arrepentimiento. Confiesa tus pecados y serás salvo de la ira eterna. Jesús murió en aquella cruz en lugar de los pecadores malvados como tú y yo, para que creyendo en Él tengamos vida eterna. Y esta reforma ha destruido el poder de Satanás. Quiere el Señor obrar en ti, en mí, en nosotros, para que un día podamos maravillarnos de la reforma que hizo Dios en tu vida también. En la vida de Josías, Dios lo hizo. Y aun cuando Josías ni siquiera lo pensó, ni lo quiso inicialmente hacerlo, Dios lo hizo en la vida de Lutero también y muchos más. Por cierto, si queréis ver una introducción, una biografía o saber más acerca de Lutero, acerca de su vida, todo lo que hizo, etc. En el canal de YouTube de nuestro pastor, se llama Pastor Will Graham, el canal de YouTube. Si buscáis en YouTube
una breve introducción a la vida de Martín Lutero, así se llama el libro, una breve introducción a la vida de Martín Lutero. Dura una media horita, nada más. Pero es un magnífico resumen de Lutero. Yo lo recomiendo mucho porque yo he visto muchos vídeos por allí de Lutero, películas también, que hacen películas. Y sin embargo, aquí he aprendido un par de cosas nuevas y muy interesantes que no sabían de Lutero, ¿no? Y todos los años aprendemos de Lutero y ya sabemos de memoria todas las fechas y todo acerca de Lutero. Pues si queréis profundizar más, os recomiendo ese vídeo que os servirá muy, muy bien. Vamos a hacer el paréntesis. En conclusión, clamemos al Señor por una reforma. Si no tienes el deseo, pídelo a Dios. Pídelo a Dios. Clamemos por una reforma tanto en nuestras vidas, a nuestros alrededores, en las iglesias, porque hace mucha falta. Hace mucha falta. Oremos al Señor para que su palabra tenga el mismo efecto que tuvo en Josías y en el pueblo. Ya sea que lo leamos nosotros mismos, esa palabra, o ya sea que alguien nos lo lea y escuchemos. Allí no había ningún abracadabra magia. No había ninguna frase mágico, ¿no? No empezaron, o sea, cuando predicaron la palabra, o leyeron más bien la palabra, no estaban allí creando un ambiente, intentando así manipular las emociones con los humos, con la lucecita, con el música de fondo ahí para abrir el corazón y ahora llega la palabra. No, porque hay muchos eventos así, manipulados y preparados con ese fin, y todo el mundo llora y ni ellos saben por qué están llorando, ¿no? Y lo manipulan y quieren abrir los corazones de los hombres humanamente, con la fuerza humana, y no funciona. Te lo digo yo que no funciona. Si el Espíritu Santo no obra, tú puedes crear el ambiente más maravilloso, más mágico, más abrumador de este mundo evangélico. No va a pasar nada. Únicamente lo que va a pasar es que te vas a ir de allí con experiencia bonita, emotiva, que durante un par de días va a estar por los cielos y sintiéndote como si estuvieses volando, y luego se desinfla todo y vas a estar en lo mismo que antes, sin que nada cambie en tu vida. No nos sirve de nada la manipulación humana. Nada. Aquí tampoco empezaron a encender los fuegos y hacer una ceremonia fantástica, prepararlo todo con los altavoces y ahora predica Safán. No, Safán leyó la palabra, y la palabra tiene poder en sí misma, porque el único quien puede manipular, por así decirlo, entre comillas, algo es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien viene y aplica la palabra a tu vida, a tu corazón eficazmente. Da igual que haya atmósfera o no haya atmósfera. El Espíritu Santo puede obrar en tu vida con un simple versículo que vas escuchando mientras pasa por las calles aquí al lado de la iglesia. Y va a tener un efecto 1000 veces más grande, como si hubieras estado en una conferencia súper evangélica con las superestrellas en el superambiente, que no vale de nada. Necesitamos el soplo del Espíritu Santo en nuestras vidas para que esta palabra expuesta sea eficaz en nuestras vidas, para que se haga realidad en nuestras vidas. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros?